Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Vacations will never be the same. Welcome to the theme parks of Universal Orlando Resort. With spectacular hotels and more, Universal Orlando offers an entire week of vacation awesome. Visit universalorlando.com. La impactante historia de una familia que es contactada por seres de otros mundos. Prepárate a abrir tu mente y atrévete a escuchar esta historia 100% real. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La siguiente historia la leí en uno de los tantos grupos que pertenezco de índole paranormal. Cuando la leí me pareció fascinante. Pude contactar a la persona que lo contó para pedirle autorización de publicarla. Me pidió total anonimato y así lo haré por respeto a él. Lo único que puedo comentarles es que pasó hace muchos años y sucedió en un lugar de Estados Unidos. Esta historia que contaré nos pasó en mi familia hace muchos años. Es una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción y como tal se ha mantenido, digamos, en un secreto a voces en mi familia. Fue muy fuerte que después de muchos años, cuando sale a la luz o al tema algo parecido, la familia opta por no hablar de lo que pasó. Sin embargo, solo en este tipo de grupos puedo platicarlo. Yo era niño y vivíamos en un pueblo muy pequeño. Soy el mayor de 4 hermanos. Vivíamos de lo que se cosechaba y de la crianza avícola a la que se dedicaba mi papá en un rancho. Mis hermanos y yo solíamos andar siempre en el campo donde prácticamente no había nada. Los vecinos más cercanos estaban tal vez a unas 5 millas. Nuestra casa estaba en medio de la nada. Había un lago de donde podíamos abastecer para dar de beber a los animales y al igual había un pozo donde había que ir diario a sacar el agua para tomar y cocinar. Tengo muchas memorias de este acercamiento de estos seres, pero recuerdo la primera vez que pude identificarlos fue un día mientras estábamos uno de mis hermanos y yo en la sala. Mis papás andaban, no recuerdo en dónde, se habían llevado a mis otros 2 hermanos, los menores. En ese entonces tenía yo alrededor de 7 u 8 años. Y mientras mi hermano y yo estábamos viendo la televisión, vimos claramente una luz muy intensa que entraba por la ventana. Recuerdo muy bien que los 2 nos levantamos del sillón y fuimos a asomarnos con un poco de miedo. La luz era tan intensa y tan brillante que nos cegaba. Lo que hicimos fue irnos y asomarnos por la ventana de la cocina. Claramente vimos que era un objeto flotando justo encima de unos árboles. Estuvo ahí por algunos segundos, no recuerdo cuánto tiempo. De la nada se desapareció como por arte de magia. Mi hermano y yo nos volteamos a ver y supimos que lo que habíamos visto era un objeto volador no identificado. Para esto yo ya había tenido antes sueños muy frecuentes donde veía una luz blanca y veía unos seres pequeños como saliendo de un túnel largo, muy oscuro. También veía cómo mi cuerpo flotaba en la cama y me podía ver yo mismo acostado. Y enseguida de mí había un ser gris, pequeño, que tenía las manos y los brazos muy largos y sus dedos largos los podía sentir en mi espalda como si fuera un metal recorriendo mi espina dorsal. Cuando despertaba, nunca lo relacioné con ningún contacto real de seres de otros mundos. Me parecía que eran simples sueños aleatorios. Hasta con el tiempo, después empecé a sacar mis propias conclusiones. Mi hermano menor, el que le sigue de mí, era muy miedoso
y como había que salir afuera al baño, él no quería ir solo. En varias ocasiones me llegó a despertar a medianoche para que lo acompañara a ir al baño. Al principio no entendía cuál era su miedo y varias veces lo acompañé, hasta que un día le dije que no, y al pobre no le quedó más remedio que ir solo. Como yo era el mayor y siempre mis papás me dejaron la carga de ver por mis hermanos, yo no me dormía, esperaba que él regresara del baño. Recuerdo un día regresó bien asustado y cuando le pregunté qué había pasado y no me dijo sino hasta varias semanas después. Me despertó otra vez a medianoche y me decía que por favor lo acompañara. Lo noté muy nervioso y le pregunté que qué tenía. Me dijo, ya no quiero ir solo porque ellos me siguen. Y yo le decía, ¿ellos quiénes? Y él solo repetía, ellos. No le tomé mucha importancia, pensé que tal vez estaría soñando. Pasó el tiempo y seguí experimentando ese sueño recurrente y muy vívido, de ver mi cuerpo flotar en la cama y de ver a esos seres grises en mi cuarto. Después empecé a desarrollar una especie de parálisis del sueño. Yo en ese entonces no sabía qué era eso hasta cuando fui adulto. Durante esos sueños espeluznantes me quería mover o quería hablarle a mi hermano y nunca lo lograba. Aunado a eso me tocó ver en muchas ocasiones una esfera con luz blanca que se movía en el cielo, justamente en el techo de nuestra casa, hacía unos movimientos erráticos y extraños sin ninguna explicación. Era el mismo tipo de luz que mi hermano y yo vimos la primera vez cuando éramos niños. Cuando ya teníamos alrededor de unos 16 o 17 años, mi hermano y yo nos fuimos a pescar con mi papá en un lago que había más o menos a una media hora de donde vivíamos. Recuerdo que ese día, mientras estábamos en el bote, se empezó a nublar y empezamos a sentir un ambiente muy extraño. Empezamos a notar que todos los sonidos en el área se paralizaron. No se escuchaba nada, nada en absoluto. Y luego empezamos a escuchar muy a lo lejos un zumbido muy extraño. Nos volteamos a ver y tratábamos de ver de dónde provenía, pero no lográbamos ver nada. Ese sonido duró más o menos como 1 minuto. Me empezó a dar miedo porque recuerdo muy bien ver a mi papá con una cara de preocupación. Luego vimos a lo lejos una luz muy intensa. Esta se iba moviendo y en un 2x3 estaba ahí, justo encima de nosotros. Era un objeto volador muy luminoso flotando y emanando un sonido muy peculiar. Nos quedamos petrificados del miedo y en cuestión de segundos se desapareció. Después del incidente, mi papá nos dijo, no vayan a mencionarle nada a tu mamá. Y es que mi hermano y yo habíamos visto en una ocasión años atrás cuando una luz u objeto no identificado flotando justo a unos metros de ese lago, vimos claramente cómo o se desapareció o se metió al agua. Los dos vimos lo mismo y ese día salimos corriendo muy asustados. Pasaron unos años y dejé de tener esos sueños vívidos con estos seres grises y las parálisis del sueño se hicieron menos frecuentes. Pensé que todo eso había pasado como una pesadilla, pero qué equivocado estaba. Yo me había ido a estudiar a unas 2 horas de donde vivían mis papás y cuando regreso siendo ya un adulto me instalo en una cabaña que mis papás tenían independiente al rancho, pero pertenecía a la misma propiedad de mi papá. Un día estábamos con unos primos tomándonos unas cervezas y haciendo una fogata. Se nos ocurrió hacer una carne asada. Serían como las 6 de la tarde. Salimos a comprar unas cosas y cuando veníamos por el camino, vemos que una luz muy intensa nos empieza a seguir. Mi primo para la camioneta y se baja. Yo paralizado del miedo porque yo sabía lo que era esa luz. Veo cómo ese objeto está encima de nosotros y veo cómo mi primo está ahí viendo hacia arriba, hacia ese objeto luminoso y extraño.
Mi primo ya traía unas cervezas y no pensó que aquello fuera a ser algo ajeno a este planeta. Yo me pasé al volante y quería encender la camioneta y simplemente estaba muerta. Yo le gritaba a mi primo que se subiera para irnos. Y mientras trataba de encenderla, me pareció que esos minutos fueron eternos. Al fin la pude encender y empecé a manejar lo más rápido que se podía. Pero la luz nos venía siguiendo, o el objeto, lo que sea que haya sido. No había otra carretera por donde llegar a la casa. Era un sendero muy angosto y a los lados había árboles. No había otro camino u otro sendero para poder llegar. En eso el objeto luminoso bajó y se puso justo enfrente de nosotros. Nos bloqueó el camino. Nos tuvimos que parar y dije, aquí ya quedamos. Mi primo saca su rifle y apunta hacia el objeto. Este sale disparado hacia el cielo en un segundo. Fue lo más aterrador que pude haber experimentado. Todo esto no quisimos contarlo, pues estábamos seguros de que nadie nos iba a creer. Mi primo hasta la fecha no quiere ni hablar del tema, al igual que el resto de mi familia. Cuando pasó el tiempo, durante una de las pláticas con unos familiares, sin querer logré escuchar cómo mi mamá le platicaba algo a una tía. Cuando me vieron cambiaron la conversación, pero yo escuché perfectamente bien. Recuerdo haber escuchado que mi mamá le decía, se lo llevaron, y estaban hablando de mi papá. Después de muchos años me di cuenta que a raíz de ese día, cuando mi mamá le contaba a mi tía que se habían llevado a mi papá, es cuando mi mamá me platica que él estuvo desaparecido por 2 días y que cuando regresó, mi mamá le preguntó que dónde había estado y él simplemente contestó que había ido a traer leña. No tenía ningún recuerdo de que había estado fuera de la casa por tanto tiempo. A raíz de ahí, mi mamá dice que mi papá era otra persona. Físicamente era el mismo, pero notaba un cambio muy radical en él. Se comportaba diferente. Luego mi papá se enferma, se quejaba de que le dolía la espalda. Como él siempre trabajó mucho en el rancho, pensamos que se había lastimado. Cuando va al doctor y le hacen análisis y le sacan rayos X, es cuando le detectan algo extraño en la columna lumbar. Sin embargo, los doctores no le dan un diagnóstico específico. Empiezan a investigar y no saben realmente qué es lo que aparece ni en los rayos X ni en la resonancia magnética, y deciden mejor no operarlo, ya que podría ser una operación riesgosa. Con el paso del tiempo y platicando entre familia, llegamos a la conclusión de que todos y cada uno de los miembros de mi familia tuvimos ciertos enfrentamientos con estos seres de otros mundos. Nunca lo habíamos platicado, no nos atrevíamos ni siquiera a mencionarlo, pues parecía una locura. Sin embargo, después de habernos enterado de lo que le pasó a mi papá, los 4 hermanos hablando, todos empezamos cada uno a platicar detalles tan específicos de lo que vimos y lo que nos tocó experimentar. Estoy convencido que los supuestos sueños que yo tenía con estos seres grises no eran realmente sueños, fueron vivencias. Coincidimos que ni fueron sueños ni alucinaciones. Además, hubieron detalles muy específicos, como por ejemplo, uno de mis hermanos, el más chico, siempre le sangraba la nariz. Y mi otro hermano siempre se quejó de un zumbido muy intenso en los oídos, en los dos. Es una condición conocida como tinnitus. Hasta la fecha no supimos cuál fue la verdadera causa. No sé realmente si estos eventos tenían relación con lo que nos pasó. Lo que sí sé es que les ocurría a mis hermanos únicamente en el tiempo que estuvieron viviendo en casa de mis papás. Todas y cada una de las experiencias fueron reales. Fuimos acechados por seres de otros mundos. Me pregunto si hay algo específicamente en ese lugar
ya que el tiempo que yo estuve estudiando no experimenté nada extraño. Todos estos eventos sucedieron en el rancho de mis papás. Hoy en día ellos ya no viven ahí. Decidieron vender el lugar, se retiraron y ahora viven muy lejos de esa área. Amigos, les comento que estuve investigando acerca de las personas que tienen esta condición en los oídos llamada tinnitus. Es una teoría, obviamente no es nada comprobado. Que estas personas tienen la capacidad de poder canalizar con seres de otros mundos, seres extraterrestres. Y cuando ellos escuchan estos sonidos en el oído es porque esa frecuencia se está abriendo. Es como si estuviera sintonizando un canal en la radio, y que esas personas tienen la facilidad de poder comunicarse o de poder recibir mensajes de estos seres. Hay un documental muy interesante que salió en el 2015. Se llama La Pesadilla, The Nightmare. Trata de 8 personas que dan su testimonio acerca de la parálisis del sueño, experiencias con seres de otros mundos, incluso espíritus y demonios. Se los recomiendo bastante. Recuerden, amigos, que yo solo transmito las historias que muy amable me comparten o me dan autorización para publicar. Yo no trato de convencerlos de nada. Juzguen ustedes, son los que tienen la última palabra. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.